Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Carol Sanchinelli, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema huertos urbanos. Carol, buenas tardes, bienvenida a la radio. Usted puede compartir con nosotros, creo yo, muchísimas cosas interesantes porque vive en un espacio donde cultivan muchísimas cosas. Entonces, traer todo eso de lo grande a los huertos urbanos es algo a mí que me ha inquietado desde hace varios años y por lo menos ya tengo la autorización del espacio de 2,5 metros por 2,5 metros, que es donde quiero empezar yo. Y pues que usted nos vaya dando todos los consejos de qué sí hacer o qué no hacer para facilitar la creación de un huerto urbano. Es correcto, Carolina. La verdad que los huertos urbanos empezaron en la década de los 70 y desde los 70 para acá se han estado desarrollando a nivel científico, a nivel urbano, a nivel familiar y a nivel rural, muchas propuestas y muchas técnicas para la mejoría, para el mejor rendimiento de los huertos. La palabra huerto es algo muy grande. Nosotros sabemos que desde el huerto del Edén, Dios había preparado que nosotros tuviésemos los recursos y las herramientas para poder llevar una alimentación como debe de ser, una alimentación sana, una alimentación nutritiva. Y hoy está muy de moda, como lo hablamos en la vez anterior del programa de nutrición en el futuro, hablábamos que los huertos son parte de esa nutrición del futuro, parte de las metas que se tenían, pero se nos adelantó todo esto. O sea que hoy todas las personas, para que realmente podamos tener una seguridad de alimentación, deberíamos de saber sobre huertos, poder producirlos y poder alimentarnos por medio de ellos. No solo aquí en Guatemala, que tal vez somos los menos afectados por nuestra tierra hermosa, pero sí a nivel mundial. Esta es la propuesta de seguridad alimentaria para esta época. Entonces, hablar de huertos, de cualquiera que sea, y en esta ocasión de huertos urbanos, es importante para la salud, para la nutrición y para el bienestar del ser humano. Entonces, estamos en un tema de suma importancia, no solo por el coronavirus, porque se nos puede contaminar lo que estamos consumiendo, sino por todo. Es un todo el beneficio que nos dan los huertos urbanos. Sí, y qué bueno, creo yo, hay gente que lo tiene hasta en sus cocinas, las macetitas, y de ahí van cortando que el perejil y todas estas cosas, o en macetas o en extensiones un poquito más grandes. Entonces, si pudiéramos hablar, Carol, porque ya nos habló usted de la importancia, la variedad de huertos, o a qué nos invita usted hoy a empezar a generar nosotros esto. Yo creo que es como dar sus primeros pasitos uno y después se va como picando uno y va queriendo más y más, ¿verdad? Es correcto. Yo aquí le voy a mostrar. Se puede empezar desde cosas muy básicas. Uh-huh. Para nutrirnos no necesitamos tener una gran extensión de terreno. Yo creo que podemos empezar muy bien con macetas, con bolsas, con botes, con recursos de reciclado en casa, en las terrazas, en una pared. Entonces tenemos que destinar un pedazo, no necesariamente grande, puede ser algo de 1 metro por 1, pero lo que sí tenemos que destinar un espacio clave. Ya les voy a ir dando las características de ese espacio. Pero si no se puede, porque uno tal vez dice, no, está muy complicado la inversión o está muy difícil que yo lo cuide, hay algo muy sencillo que puede empezar desde la bandeja de brotes, que es un huerto
o un jardín de cocina. Entonces, nosotros podemos ir definiendo varios puntos y empezar desde lo más pequeño y lo más básico hasta irnos a una hectárea de huerto que ya rinde para ciertas calorías de un número determinado de comensales familiares. Entonces, vamos a empezar por lo más chiquito, que es algo que yo puedo sugerirles y que es algo muy práctico. Y estos son los brotes o los retoños. Los brotes y los retoños, usted necesita algo muy sencillo. ¿Cuál es algo que necesita? Primero puede ser este rociador. Me da un rociador con agua sencilla. Y luego le voy a mostrar aquí, no sé si miran, este es mi jardín de cocina. Ajá. Donde están los Ay, se me pierde. Carol, ahí al moverse usted se me... Carol, ahí se me pierde, no se me mueva. Mejor solo cuéntenos y no se nos mueva para que no pierda yo la señal de su voz, porfa. Ok. Bueno, entonces estas bandejas de brotes o retoños que nosotros podamos tener en la cocina son bandejas o retoños que podemos empezar a partir de semillas que podemos encontrar en el mercado como tales, destinadas para brotes orgánicos o ir experimentando. Yo no sé si ustedes han visto los retoños, les voy a pasar una foto, después les voy a ir mandando las fotos y las ideas para que ustedes lo miren, porque es algo muy sencillo. Hoy preparé algo, un pollo y encima se le pueden agregar estos brotes. Y estos brotes son superalimentos porque en esencia son las semillas, es donde están todos los nutrientes. Entonces, yo no necesito tener una gran cantidad de tierra o un gran espacio o ser experta para tener un huerto tal vez urbano o en la pared o en macetas, pero puedo tener en la cocina un espacio destinado en una bandeja donde la rocío con un atomizador diariamente y voy a tener brotes y brotes para agregar ese sabor, esa nutrición, esa ventaja a mis comidas. Es algo muy básico, esencial, que yo creo que todos podemos hacer. Los niños lo hacen en el colegio cuando hacen sus cabecitas, ¿verdad? Con algunas semillas y les crece el pelo. Y entonces son cosas que se pueden ir haciendo como primer paso para tener un huerto. Carol, ¿los brotes germinados y retoños es lo mismo? Sí, podemos decir que es lo mismo. Lo que pasa es que la germinación es el término como tal, pero el brote es lo que nosotros llamamos como que se salió de esa germinación, de esa semilla. Entonces sí, salió el brote. Entonces podemos llamar eso o retoño, ¿verdad? Que retoñó una semilla. Conocemos como retoño más a nivel comida por los retoños de soya, que son famosos, los retoños de alfalfa, que los venden y que están cultivados. Pero así como esos retoños, todas las semillas básicamente retoñan. Y esos son comidas muy esenciales, muy básicas, muy nutritivas, que puede ser el primer paso para tener un huerto. Para ponerlas a germinar, ¿es ideal en agua o en tierra? Las dos opciones pueden ser, porque ahí nos podemos ir al concepto de hidroponía. Cuando hablamos de hidroponía, es un concepto que se ha acuñado por allá en los 90s para poder hacer germinar de una forma sustentable, orgánica y muy cuidada a nivel como tipo invernadero, cualquier alimento. Incluso se pueden sembrar en soluciones. Hay dos soluciones, la A y la B, que cada uno aporta nutrientes diferentes, donde usted puede venir y sembrar ahí sus semillas y generar retoños, o bien ya generar
alimento como tal. Entonces, puede haber agua como recurso, pueden haber sustratos como cascarillas de arroz, cascarillas de varios granos, o puede ser la tierra como tal, o el humus, ¿verdad? Entonces, esto va a depender de los recursos que nosotros tengamos, de la disponibilidad que tengamos de conocimiento y hacia dónde estemos entrando. Entonces, esto es como que uno, cuando quiere cocinar, ¿verdad, Carolina? Uno, ¿qué ingredientes tengo? ¿Qué quiero comer? Entonces, esto es al gusto de uno, porque aquí no hay límites. Pueden haber huertos desde una maceta hasta en unas bolsas. Hay muchas personas que utilizan todas las cosas recicladas para utilizarlas como recipientes y se pueden usar materias orgánicas desde el coco, ¿verdad? Si estamos hablando los de Livingston, Barrios, Escuintla, que las tierras a veces son muy áridas y que no son tan nutritivas, pero tienen recursos como el coco, que es un buen sustrato para sembrar. El punto es que a veces los alimentos no solo necesitan tierra, sino que necesitan más nutrientes porque tienen esas demandas altas que no solo las van a encontrar en la tierra. Entonces ahí es donde es importante la composta, donde viene a ser importante que yo le agregue un más, ¿verdad? Las cáscaras de huevo, que yo les agregue otros ingredientes para que realmente me pueda pegar bien los alimentos. Como usted ya habló de ella, la composta, ¿nos puede dar una breve descripción de qué es y cómo se hace, Carol? Sí, la composta, pues, usted las puede hacer de varias formas. Lo general es encontrar todos los recursos o todos los residuos de la cocina que sean crudos, de frutas y vegetales que usted vaya desechando, y la cáscara de huevo que puede ir como que coleccionando en un recipiente a manera que esto se vaya descomponiendo. Por eso es el nombre, composta, ¿verdad? De descomposición. Entonces, uno va recolectando y juntando y luego lo va combinando con materias secas. Por ejemplo, si usted corta arbolitos, corta la grama, corta algunos recursos dentro del jardín o dentro de la misma maleza que uno va quitando, puede hacer materia seca. Entonces, una composta tiene que tener materia seca, materia húmeda, tiene que tener todos estos residuos de alimentos y la misma tierra. Ahora, es muy importante unos animalitos que se llaman la coqueta roja o lombrices, pero tienen que ser de este punto porque ellos son los que mejor nivel de abono me van a generar. Entonces, estos animalitos degradan y descomponen todos los nutrientes orgánicos y van haciendo de sus heces y de sus residuos el mejor abono orgánico para nuestras huertas. No solo las lombrices, sino que también podemos mencionar dentro de los abonos que pueden haber, abonos como la gainaza, cuando uno se va un poco más al campo, o buscar abonos orgánicos como gainaza, la bobinaza, buscar también de conejo, ¿verdad? Que a veces uno puede tener esos recursos o saber de alguien y eso va haciendo que la huerta sea comunitaria, porque tal vez el vecino tiene conejos y yo le digo, mire, júnteme un poco de las heces de conejo y entonces a mí ya me sirven para mi huerto, para mi composta. Entonces la composta se tiene que ir elaborando de todos los recursos que yo pueda conseguir para ella. Pero es un trabajo. Y la coqueta roja, dijo, y la lombriz, si uno no las tiene en su terreno, ¿eso lo venden? Sí lo venden, pero también no, solo la descomposición como tal es también un buen recurso, aunque la lombriz le agrega un gran carácter nutricional para que el abono
vaya fuerte y que sea más efectivo a nivel orgánico. ¿Y cuánto dura en estar lista, digamos, para el uso la composta? Eso va a depender, ¿verdad? Porque se le tiene que hacer un manejo, Carolina. No, cuando nosotros hablamos de un huerto, sí hay varias reglas que hay que respetar. No es algo tan sencillo como hacer unos brotes. Cuando hablamos de un huerto, sí tenemos que ver varias características y una es la composta, ¿verdad? Si bien no es difícil, requiere una gran ciencia, pero sí necesita procesos. Cuando nosotros estamos en el campo trabajando con las frutas, con los vegetales, son procesos y necesitamos respetarlos y cada tiempo, ¿verdad?, es importante. Por ejemplo, no es lo mismo sembrar en el occidente del país a sembrar en el sur del país, ¿verdad? Lo que aquí puede llevar meses, pues allá puede llevar años o viceversa. Entonces hay muchos puntos a controlar, tanto para hacer la composta, porque si la hago en un lugar que hay mucho sol, todo se me puede secar, entonces tengo que estar humedeciendo la composta. Cuando hay mucha lluvia, pues hay que cuidar de lo contrario, hay que cuidar que no esté muy húmedo, porque entonces se va a salir del objetivo que yo necesito y necesito colocarle más materia seca. Entonces, todo esto es muy variable y es lo que nosotros tenemos que considerar al empezar un huerto. Tengo todos estos recursos y si no los tengo, ¿dónde los proveen o cómo los puedo hacer? Sí, porque yo creo que va a haber que elegir si lo que quiero cultivar lo quiero orgánico o no me va a importar y voy a usar pesticidas y abonos químicos, ¿verdad? Que también lo hacen en algunos lugares. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Empezar por ahí. Y decía alguien que lo más recomendable, Carol, era empezar con cultivos que se den rápido, porque si se tardan mucho, como usted mencionaba hace un ratito, se desanima la gente. Totalmente. Siempre uno tiene que empezar por el inicio. Y el inicio es cosas básicas como, por ejemplo, el rábano. Yo les recomiendo empezar por rábano, empezar por lechugas, pero también tiene que ver, yo comparto en la página nuestro calendario lunar y el calendario de siembra. Es importante respetarlo, porque uno dice, pero ¿por qué no me dieron ahorita tales alimentos? ¿Y qué si estos alimentos no son perennes, no son anuales, ¿verdad? Sino que son de temporada? Entonces es importante respetar, y no es la temporada de las semillas de Estados Unidos, porque esas no van a dar acá. Es importante también usar semillas criollas, semillas autóctonas de cada lugar, porque a veces me pueden servir semillas o me mandan o me venden semillas del altiplano guatemalteco, pero en lo urbano de la ciudad tal vez no van a dar porque ellas están aclimatadas a eso. Y uno dice, pero ¿por qué si las sembré? ¿Qué pasó? Porque necesitan los nutrientes y todas las características de allá. Entonces, lo mejor es buscar las semillas que sean del lugar donde yo estoy. Es importante hacer esa pregunta. Mire, esta semilla ¿puedo sembrarla en este contexto? Porque si no, entonces me va a costar más. Cada semilla se adapta y a veces sucede esto mucho con los árboles frutales, porque yo me llevo esta fruta del altiplano y quiero que me crezca en la costa, o de la costa me la llevo para carretera El Salvador y no va a rendir y no va a dar fruto y va a costar mucho y va a necesitar mucho abono, mucho cuidado para que eso dé, porque no es criolla de ese momento. Ok, o sea, son un montón de cosas. Habría mejor una recomendación de quién empezar, lea alguito. O sea, sí, adquiera algunos libros y familiarícese con la terminología, con los cultivos según el clima, la temporalidad, la calidad de la tierra, porque cuando uno estudia eso,
Hasta eso le enseñan, pues la acidez de la tierra, o sea, todo, ¿verdad? Totalmente, y que como bien dijimos, esto es una moda y se vino de la noche a la mañana, pero nosotros, a pesar de que somos un país agrícola en cuanto a términos de exportación y de economía, no todos los guatemaltecos sabemos sembrar. Entonces, esto es un punto esencial. Esto es parte de las metas del desarrollo y de la salud y de un concepto de seguridad alimentaria que se tenía, donde todos deberían de sembrar, todos los niños, todos los adultos deberían de sembrar. Hay muchos países como Japón, como China, que tienen como curso obligatorio los huertos escolares y de ahí comen, ¿verdad? Hay muchas partes del mundo donde esto ya había empezado. Aquí en Guatemala por muchos años hubo la intervención a nivel de escuelas, de huertos escolares, donde había en cada escuela un huerto, pero se fue dejando. Hoy estaba revisando, el presidente lanzó creo que 5,000 huertos familiares, porque la verdad que es un incentivo y es una ayuda. Pero el punto es, ¿será que sabemos usarlo? ¿Sabemos para qué es? Porque muchas personas en el área donde yo vivo desconocen de los huertos y viven en la tierra. Entonces lo que sabemos es sembrar maíz, frijol, pero ¿y los demás nutrientes de dónde los obtengo? Entonces es importante que aprendamos qué se debe de sembrar, cuándo y cómo se debe de hacerlo, para que no nos frustremos, porque estos son procesos, y empezar por lo básico. Yo me iría por brotes, Carolina y audiencia, yo me iría primero por brotes, luego tal vez unas macetas de algunos hierbas medicinales que se pueden utilizar en la cocina, ¿verdad? Que también son cíclicas, no se vayan a asustar, porque muchas personas dicen, mire, pero el cilantro, ¿por qué se muere? O ¿por qué la albahaca se muere? Pero son ciclos. Entonces tenemos que aprender que son ciclos, a recolectar semilla y volver en el proceso. Y a veces queremos que venga como la comida rápida, ¿verdad? Lista solo para agarrarla. Y este es un proceso que nos enseña la vida a que tenemos que tener paciencia, que hay muchísimas situaciones que tenemos que controlar, pero una de las que más me llama la atención es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que uno siembra, sin duda cosecha. Entonces, si uno siembra brócoli, pues va a obtener brócoli, ya sea chiquito, feíto, pero va a ser brócoli. Y cuando uno tiene las expectativas que va a lucir el brócoli como el que venden en el súper, pues lamentablemente no va a ser tan así como las zanahorias de almolonga, pero sí vamos a tener algo que se llama zanahoria, pero cuando es orgánica no es tan prolija, sino que es más natural, o sea, porque tiene sus defectos al crecer, ¿verdad? No estamos utilizando todos los recursos que se utilizan a nivel de la agroindustria para que salgan las zanahorias perfectas. Y al no abusar de esos pesticidas o estos fertilizantes, no podemos esperar que sea un apio gigante, vamos a esperar un apio pues moderado y tal vez vamos a ir viendo nuestras experiencias, pero la expectativa tiene que ser algo real, ¿verdad? Ok. Me hace pensé en el chile pimiento, pensé en el tomate, pensé en la papa, ahorita en lo que usted hablaba, pensé en un montón de verduras o vegetales que se pueden sembrar, porque pensé también en mi manzano. Yo no sabía que hay árbol macho y árbol hembra. Tengo un manzano que mide como 2,5 metros de altura ahorita, y pues ya está bonito de grosor también. No ha ensayado, pero si es macho no va a ensayar nunca. Entonces digo yo, ¿cómo sabe la gente que un árbol es macho o es hembra?
porque no da fruto. Sí, y no da flor, ¿verdad? No florea, no da fruto. El 15% de la naturaleza, por equilibrio de la misma, del ecosistema, es macho, ¿verdad? Porque hasta ahí se mira pues esas leyes de perfección que fueron hechas. Entonces, el 15% es para generar equilibrio en la misma naturaleza y va a ser macho. También tiene que ver la forma de que fue sembrado, ¿verdad? Entonces tiene muchísimo que ver, pero lo más importante es buscar lo básico para empezar y poco a poco uno se va como que metiendo a otras cosas. Yo sugiero tal vez el tomate, Carolina, y el chile son unos de los cultivos más delicados porque necesitan invernadero en condiciones climáticas como la de nosotros, ¿verdad? Y en la ciudad el efecto del smog y la contaminación son cosas que hay que controlar, pero cosas como estas que estamos promoviendo, tenga usted su propio huerto, son cosas que van a hacer que nuestro ambiente, nuestra Guatemala, nuestra ciudad sea más pura, no solo todos esos árboles hermosos que tenemos en nuestra ciudad, sino que cada vez que alguien haga un huerto, estamos contribuyendo también al medio ambiente. Sí, y tan bonitos que se ven cuando están así en la cocina, que están a nivel de maceta, qué bonitos se ven, que el perejil, que el cilantro y todo esto ahí en las plantitas. Entonces, ya me sacó usted, ya me desinfló con el chile pimiento. Judith me mandó una maceta que tiene con sus chiles pimientos hermosos ahí en su casa. Dice, es el huerto de mis gatos, dice ella. Entonces, pero están hermosos sus chiles pimientos. Entonces pensé yo, ay, sí, nítido. Y ¿sabe qué? Estoy obsesionada yo con el cilantro, con el perejil, con la albahaca, o sea, con plantas aromáticas, hierbabuena. Eso es lo que a mí me está llamando más la atención para empezar. Sí, todas estas son las más sencillas de producir, ¿verdad? Romero. Yo tengo la experiencia de sembrar cilantro, sembramos una buena cantidad de cilantro, se siembra también albahaca aquí, se siembran romero, albahaca, cilantro. Estas son cosas sencillas de producir y que podría ser en una maceta, pero tengan en cuenta que mueren, ¿verdad? Que no son perennes en su mayoría. La albahaca blanca es la más perenne y el romero, pero las demás van a tener ciclos y hay que recolectar semilla y volver. Entonces los tomates, hay algunas técnicas para producir tomates, pero necesitan cuidado, ni mucha agua, ni mucho aire, porque los atacan también las plagas. Entonces, tenemos que tener como que un plan de cómo lo vamos a hacer. ¿Va a ser orgánico o no? Porque finalmente, si no es orgánico, va a ser más saludable porque usted lo está haciendo, porque usted sabe cómo está cuidando sus huertos. Entonces, yo me iría a brotes, me iría a hierbas y después me iría a buscar tubérculos, como las papas, que es algo muy práctico, muy sencillo, rápido sale la flor. Tenemos en 3 meses más o menos el cultivo y son muy fáciles de cosechar, lo que sí demandan mucho de la tierra y eso hay que tener cuidado porque se desgasta la tierra, entonces tengo que tener un buen manejo. También es importante verificar qué combina con qué, porque no todo combina. Y si voy a hacer huertos, lo mejor es cada alimento en su maceta o en su tablón, ¿verdad? Porque no todos pueden combinarse, porque al hacerlo, la plaga del uno le cae al otro. Y entonces es importante el manejo de las plagas y el control. Mientras menos tenga, va a ser mejor, pero cuando uno tiene más y se empiezan a combinar todos, entonces les surge un poquito más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen ácaros, muchas veces los ácaros van haciendo como que de sus plantas
principalmente que no prosperen. Y estos se pueden venir y erradicar con jabón. Entonces hay soluciones orgánicas que nosotros podemos utilizar para matar, como está el jabón, como está el bicarbonato, como está el chingaste de café, el té. Entonces hay varios recursos que puedo ir utilizando como pesticidas orgánicos o para combatir las plagas que pueden irme ayudando para nuestros huertos. Por ejemplo, las hormigas. Yo tengo un tablón de zucchinis y estaban hermosos mis zucchinis, ya florearon y demás. Con las lluvias me descuidé 2 días y cuando regresé estaban un poco marchitos. Cuando los encontré estaban llenos de hormigas. Me mataron todos mis zucchinis en un momento. ¿Pero entonces, ¿se los comen o los matan? Comen desde abajo la raíz, la hormiga. Matan la planta. Sí. Entonces, uno tiene que estar muy, muy atento a estas cosas, ¿verdad? Porque tiene que ir cuidando y es un cuidado diario, ¿verdad? Yo 2 días no visité mi huerto y me pasó la factura de que encontré que ya mis zucchinis estaban caídos, amarillitos y habían floreado, o sea que lo que les tocaba es dar el fruto. Entonces, es importante también buscar abejas, buscar polinizadores alrededor de nuestros huertos. Si los vamos a hacer ya sea en una terraza, en un par de metros cuadrados, buscar quién me los va a polinizar, porque en la ciudad muchas veces no hay estos recursos. Entonces hay que buscar poner para los colibríes, poner para las abejitas algunas flores que puedan llamar la atención de todos estos polinizadores para que puedan sumarle y que sea efectivo también mi huerto, porque eso me va a ayudar muchísimo a que se dé la flor, que es lo que a mí me interesa. Ah, mire qué interesante. En mi casa que los vivo quitando, yo no sabía. Hay las abejas que con panales, mi casa de toda la vida le ha gustado a las abejas ir a construir ahí sus panales. Entonces digo, no, a mí no me gusta y los vivo quitando, pero sirven para eso. Totalmente, lo que hay que buscar es hacerles hoteles a las abejas, buscarles un espacio para que ellas puedan llegar, porque que si están ahí es porque deben de haber flores alrededor y necesitan esos recursos. Entonces, nosotros como seres humanos hemos cometido el gran error de matar a todas las flores echando pesticidas y ahí nos llevamos todos los huevitos, todas las orugas, todas las mariposas. Entonces, matamos todos los insectos que nos pueden ayudar a la polinización y las abejas son de las más importantes que puedan haber. Entonces, si nosotros quitamos panales, tenemos razón, pero nosotros estamos invadiendo su espacio, no es al revés. Yo les digo. Entonces tenemos que buscarle soluciones. Sí. Yo les digo a las abejas y a las hormigas, vayan a hacer sus casas allá al barranco, porque ahí no los molesta nadie, nadie las va a matar. Pero cuando ya están en el espacio de uno, Carol, tampoco es bonito salir y que de repente le pasan las abejas, ¿verdad? Porque bueno, no son avispas, son abejas. Entonces, a mí me dan miedo, pues. Pero hay que buscarles hacer una su casita, un hotel, hay hoteles de abejas, es un tema muy interesante porque nosotros ayudamos a toda la naturaleza al venir y tener esta conciencia ecológica y de natural para que se den esto, porque nosotros decimos, pero ¿por qué no se da? Entonces, tener un huerto no es solo esto, ¿verdad? Los brotes es básico, las hierbas es básico, pero en el caso de la albahaca, por ejemplo, que tiene una flor tan aromática,
pues es alimento para estas abejitas que muchas veces en las temporadas de frío, en las temporadas difíciles de invierno, ellas no pueden comer. Entonces son cosas que nosotros solo vemos en el supermercado, las frutas, las verduras, pero todo el proceso que les llevó es un desafío. Sí. Y es algo muy, muy maravilloso que muchas veces no lo perdemos, pero es tan importante saberlo para poder emprender un proyecto como este. Y eso de la siembra de las albahacas ayuda también, así como la citronela, a ahuyentar los zancudos. La planta de la citronela me encanta y es tan difícil conseguirla. Sí, yo aquí tengo citronela, tengo mirra, tengo albahacas, tengo romero, salvia. Todas estas hacen barreras naturales para los mosquitos, pero llama la atención de las abejitas. Ahora, las abejitas no le van a picar si uno no les quita su alimento, ¿verdad? Entonces, es ese aprender a vivir simbióticamente con estos insectos que son tan importantes para la vida. Albert Einstein decía que el día que nosotros se extinguiera las abejas, pues se iba a extinguir el mundo, porque son tan importantes en todo el concepto de la agricultura. Ok. En el caso de, me acuerdo mi hermana Leticia, que ella vive en México, cuánto no quiso llevarse chiltepe para sembrar allá la plantita y se le moría, y se le moría, y se le moría. Nunca logró que el chiltepe nuestro, parece que solo aquí en Guatemala existe, se le diera a ella allá, y con lo que le encantaba. Sí, perdón. Sí, porque cada cultivo tiene sus necesidades y sus requerimientos. Entonces son cosas que usted tiene que ir viendo, dónde sale el sol, dónde se oculta el sol, cuál es el flujo de aire, porque si le pega mucho aire, pensemos en estos edificios, en los balcones, donde sopla muchísimo el viento. Si usted quiere hacer un huerto y no hace una protección del aire, es muy probable que si usted siembra una lechuga o siembra algunas hojas frágiles, también les va a pegar ese viento y se pueden pegarles lo helado del viento, y entonces se van a quemar, se van a oxidar todas. Entonces son recursos que nosotros tenemos que ir considerando a la hora de destinar un espacio para el huerto. Entonces, cuando uno quiere sembrar algo, tiene que arar todo, y cuando nosotros tenemos que arar es considerar todo lo que está, la maleza, todo lo que está alrededor que pueda contaminarnos o hacer que no funcione nuestro cultivo. Sí, por eso decía que hay que hacerlos en un lugar que donde uno pase idealmente 2-3 veces al día, que sea de fácil accesibilidad para poder quitar maleza, cosechar o sembrar y todo esto, o ¿cómo se llama cuando usted ya toca trasplantar? Sí, para poder sacar los pilones, porque hasta eso, Carolina, no todas las cosas se siembran a chorro, se siembran por 2, 3 o por unidad, o sea que cada semilla tiene un proceso. Muchas cosas se siembran a brote, ¿verdad? Otras, cada alimento tiene su forma de rendir mejor, porque nosotros lo que queremos es que nos rinda, ¿verdad? Por ejemplo, esta lechuga que yo tengo aquí, la acabo de ir a traer al huerto. La colocha. Es una gran lechuga, ¿verdad? Es la escarola. Esta gran lechuga de primero pasó por semillero. Después del semillero ya se pasó en pilón al tablón. Y en el tablón se está desarrollando muy bien. Y ahorita estoy experimentando ya en tierra. Pero lo más importante es cuidarlo cuando está en semilla, porque de ese pilón va a depender de esa nutrición que me pueda dar en los otros lugares. Ahora, aquí también en los brotes tengo lechuga,
y está dando la lechuga. Entonces, las hojas muchas veces son bien agradecidas porque no tienen flor, porque no tienen un fruto como tal final. Entonces, por eso es más sencillo la siembra de las hojas y la siembra de las hierbas, que yo insisto que podría ser un buen recurso para poder empezar cualquiera que nos esté escuchando. ¿Qué tan complicado es la acelga, la espinaca, Carol? Yo tengo siembra de acelga, tengo siembra de espinaca. Hice un experimento de sembrar acelga en bote. Yo no sé si ustedes miran las canecas donde uno compra los líquidos detergentes. Hice el experimento de sembrar ahí acelgas y me funcionó muy bien. Y lo sembré directamente, o sea que en una maceta funciona muy bien. Lo que sí tenemos que cuidar que no se empose el agua, hacerle los agujeros correctos, buscar la composta correcta y ponerle como que drenantes hasta abajo, colocar un poco de arena, un poco de piedra, pome, para que realmente pueda venir y fluir el agua si es un lugar muy húmedo y si usted lo riega. El sistema de riego es una de las cosas importantes en esto, no solo el sol, no solo el aire, no solo el manejo correcto de las plagas, sino que también el riego, el manejo del riego es esencial, porque si no lo tenemos o lo hacemos o mucho o poco, entonces tenemos que ir conociendo, y máxime con estos climas tan extremos que tenemos, que un día mucho sol. Entonces tenemos que ir al compás de nuestro clima. Entonces, si llovió, no riego. Si no ha llovido, pues riego. Y entonces tengo que ir conscientes. O sea, las plantitas hay que cuidarlas. Ok, usted hablaba del calendario lunar para la siembra. Y también había hasta para la cosecha, creo yo, ¿verdad? Y en otras épocas se hablaba hasta de las mujeres que estaban menstruando, no podían acercarse a las plantas. ¿Qué hay de eso, Carol? Totalmente cierto. Científicamente lo utilizan. Incluso yo comparto ahí el calendario que MAGA nos da sobre la cosecha 2020 para Guatemala, pero también hay documentos del calendario lunar guatemalteco para el 2020, cada año se saca, porque realmente es importante. Uno no puede sembrar principalmente los árboles frutales, no puede venir y uno sembrarlos cualquier día, sino que tiene que esperar un día específico en el calendario lunar, ¿verdad? Y la cosecha de la misma forma. Y esto tiene que ver con la salvia, con lo, como por decir, la sangre de la planta, ¿verdad? Cómo corre, ¿verdad? En los días de luna y cómo, y todo tiene que ver, fíjense ustedes, si es la raíz para abajo, si es un tubérculo, es para un momento, si es una hoja y va para arriba, la salvia es otro momento. Entonces, realmente esto nuestros campesinos lo saben muy bien por herencia, pero científicamente sí se ha estudiado y hay libros sobre esto, y es tan evidente cuando uno lo mira este árbol. Nosotros aquí hemos sembrado un poco de café y esperamos que sea luna para poder sembrarlo, porque de lo contrario no nos va a rendir fruto. Entonces son cosas importantes que uno tiene que ir considerando y reales, ¿verdad? Y si científicamente no se creen porque falta evidencia, pues uno los mira en la práctica y es un hecho. Y habrá que tomar en cuenta también esa consideración, Carol, para la hora de hacer injertos y todo. Totalmente, porque es como ellas funcionan. Y nosotros no podemos hacer caso omiso de esto, porque cuando vemos el mar en luna, es diferente su comportamiento. Yo recuerdo cuando roté en el San Juan de Dios o en el Roosevelt, y mis compañeros que eran ginecólogos,
les iba muy mal esos días de luna, porque la luna llena traía muchísimos partos. Exacto. Entonces, sabemos que con cada principio natural la luna afecta y funciona de diferente. Y eso que dicen es que saber en qué luna estás, totalmente, ¿verdad? Igual lo es para las plantas. Ellas tienen su ciclo. Recordemos que venimos de un principio de un Dios ordenado que tiene un orden, un principio, un sistema en todo lo que funciona a nuestro alrededor de forma natural. Entonces, si nosotros rompemos ese principio, no vamos a obtener los mejores resultados. Sí, definitivamente. Y todas las cosas que hay, ese es otro mundo, Carol. Yo tengo, por ejemplo, un árbol que parece jacaranda, pero no es jacaranda, solo se le parece. Y me dijeron el nombre, pero no se me quedó. Y yo no sé qué bicho se lo traga, pero se devoran mi arbolito. Entonces digo yo, no, si se lo van a seguir tragando, lo voy a quitar el árbol porque se ve horrible, quedan las puras ramas así varejones. Y ahorita no hace mucho, porque ahorita ya hace lo que hicieron, empezar a comer otra vez. Entonces digo yo, Dios santo, ¿qué es lo que necesita? ¿Será que uno los tiene que vigilar en la noche para ver cuando salen y se suben? Por ejemplo, tengo otro arbolito que es el Nevando en París. Lindo. Y tiene unos gusanos espantosos que hay que estar vigilándolo porque le matamos con Elsa, ay Dios mío, y con Álvaro, más de 200, 300 gusanos. Entonces, a quitarlos uno por uno, porque encima hacen como tela de araña. Son unas cosas amarillas con verdes horribles. Entonces, dice uno, Dios santo, pero en un par de días ellos se devoran el árbol. Entonces dice uno, no hombre, ¿cómo no? Si yo no quiero usar cosas químicas, ¿qué sí puedo hacer? Usted mencionaba hace un ratito el agua con jabón, porque cuando estábamos atrapando todos los gusanos del Nevando en París, le digo a Elsa, rocíelo con agua y jabón, pero detergente, ¿va? No jabón de bola, sino que detergente. Y le estuvo echando, pero no, esos ingratos no se mueren a menos que usted los pesque uno por uno. Y ni siquiera, o sea, así destripados había que hacerlos para acabarlos. Sí, lo que pasa es que las plagas hay que estudiarlas bien y cada una tiene su razón, ¿verdad? A veces no las trae la misma planta, sino que las trae otra. Y entonces lo que hay que buscar es por qué esta otra las está trayendo, pero ahí es donde van ellas a quedar. Entonces, el principio más básico para no enfermarse de un arbolito, o en este caso de cualquier huerto, es tenerles una buena nutrición y un buen manejo de nutrición. Entonces, mientras más fortalecidos los tenga yo en nutrición, ellos se van a poder defender mejor de cualquier plaga. Claro. Este es uno de los mejores principios. Y el segundo es el manejo, ya sea orgánico o químico, de las plantas, entonces de las plagas. Entonces hay que buscar algo importante, es que ahora pues tenemos el internet. Este tema como nutrición yo lo he estudiado en muchas oportunidades, tal vez desde el año 2012 he venido estudiando los huertos, pero es algo que me apasiona y últimamente me he dedicado más a esto. Pero en el internet nosotros encontramos muchos recursos, muchas apps que nos pueden ir apoyando para un ciclo adecuado de fertilización y para un ciclo adecuado de abono de nuestras plantas y también para el uso adecuado del manejo de las plagas. Entonces, todas estas cosas son recursos que hoy tenemos, ¿verdad? Que no necesitamos inventar, sino que irnos al grano que es. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como las hormigas, ¿verdad? Nosotros venimos y matamos las hormigas y se le echa encima, ¿verdad?, un veneno para matar el hormiguero. Pero esto no las mata porque al rato las hormigas se salen de ese hormiguero y se van a otro. ¿Por qué? Porque hay un hongo que habita dentro del hormiguero, que es el que causa
que ellas crezcan. Entonces, para matar hormigueros, nosotros deberíamos de echarle un fungicida para matar el hongo que está dentro del hormiguero. ¿Y hay Entonces, le preguntaba a alguien si hay algo orgánico para matarlas, Carol, porque dice que tiene su arbolito de chiltepe, pero que se le está llenando de hormigas. las cenizas son cosas buenas que pueden ayudar a matar o a alejar las hormigas, todo lo que es la cal, todo lo que son las cosas básicas, ¿verdad? Recuérdense que yo en el huerto lo que trato de utilizar no es defenderme, sino cuidar la planta. Entonces, si yo me voy metiéndole y defendiendo a la planta, entonces voy a terminar cambiando todo el pH de lo que pueda ser mi sustrato, donde yo lo siembro. Pero lo más importante no es defenderla, sino ver cómo yo puedo cuidarla. Mientras menos defensa yo haga, ¿verdad?, y más cuidado yo le dé a mi planta, ella va a estar más fuerte. Entonces, por ejemplo, encalar, si usan madera, encalar la madera podría ser una opción. Lavar el patio con jabón, detergente podría ser una buena opción. Y todos estos recursos que yo hago van a hacer de que mi plantita, pues yo la tenga cuidada a ella. El punto es que si yo ya la quiero defender, cuando ya esté enferma, voy a perder la cosecha. Entonces, estas son las cosas que hay que ver y el cuidado que hay que ir haciendo. Okay. Le pregunta a alguien, Carol, si la composta se puede hacer con shinga de café, cáscara de banano y lo que sobre, por ejemplo, del limón y la naranja, las cáscaras, ¿verdad? Los bagazos. Y si eso lo pica, lo deja, o si lo puede licuar, o cuál es la mejor forma de usarlo. Ahí al gusto del cliente como quiera, porque si usa la lombriz coqueta, ellas deshacen todo, ¿verdad? Pero si no, lo puede licuar, triturar y darle un manejo, ¿verdad? Y a combinarlo con tierra y materia seca para poder darle esa consistencia que se requiere. Ok. Dice, hola, buena tarde, Carolina, una consulta. Tengo desde hace 6 años un arbolito de manzana que da flores lindas, pero se caen y no da fruto. ¿Por qué será? Gracias. Miren ustedes, así como el ser humano necesita una nutrición, y en el caso suyo, Carolina, investigamos todo el análisis de cabello y nos dimos cuenta la deficiencia y la carencia que nosotros teníamos de los micronutrientes, como es el boro, como es el cobre, el zinc. También los arbolitos, aunque ustedes no lo crean, necesitan de estos nutrientes. Y muchas veces no tienen boro, no tienen zinc, no tienen cobre, que hace que mantengan ese pegamento, esa rigidez en sus estructuras. Entonces, es importante manejar la nutrición y darles oportunidad. Cuando nosotros vemos a un árbol, ahorita yo estoy cosechando aguacate, por ejemplo. La nutrición que tiene el aguacate no es de la semana pasada del abono que se le pudo echar, es de hace un año cuando él floreó, ¿verdad? Entonces, la nutrición de un frutal es de hace mucho tiempo. Entonces, yo no puedo esperar que la manzana me salga bien si yo no hice el trabajo de nutrir mi árbol hace un año. Entonces, la huerta funciona así. O sea que nosotros nos tenemos que adelantar a esto. Casi siempre cuando yo siembro pongo semillas nuevas, trato de manejar antes mi sustrato y darle el manejo correcto, abonarlo, le coloco orgánico, se le coloca ceniza, se le coloca todos los recursos que yo pueda hacer para que esa tierra esté correcta, sabiendo que yo ahí voy a sembrar algo y que quiero que me rinda bien. Uh-huh. Entonces, cuando son frutales, esa tierra alrededor se tiene que picar. Es importante tener un buen plato en los frutales,
alrededor, ¿verdad?, del tamaño de su copa. Entonces, es un cuidado que tuvo que haber sido un año antes para que yo pueda disfrutar de eso, ¿verdad? Okay. Los duraznos y melocotones que ahorita acaban de pasar, de igual forma, ¿verdad? Todos estos dependen. Entonces, y la poda también es importante porque dan el fruto e inmediatamente después se tienen que podar. Entonces, si yo no hago estos procesos y lo dejo natural y salvajemente, ahí va a estar, ¿verdad? Y no va a rendir. Ok. Carol, el boro, el zinc y el cobre, ese tipo de cosas, ¿dónde se compran? En las agroindustrias, en las agrícolas. Por ejemplo, hay varios agrícolas, no sé si puedo dar nombres, ¿no, verdad? De uno. Disagro, por ejemplo. Ok, ¿verdad? De los más famosos, sí. Uh-huh. Sí, entonces ellos pueden ayudarle a manejar su cultivo o darles alguna idea, ¿verdad? Y ir a alguna agropecuaria también funciona, ¿verdad? Y aliarse ustedes, miren, esto es para hacerlo en familia y en comunidad. Mira, yo voy a sembrar tal cosa, tú siembras otra y entonces nos compartimos. Ahorita yo estaba hablando con una conocida y me dice, tengo tal fruta, va, yo tengo aguacates, hacemos cambio, le digo yo, va, démosle. Entonces, de eso se trata, porque no todos vamos a poder sembrar de todo. Uh-huh. Entonces, es importante que trabajemos en comunidad y si somos amigos o somos familia, digamos, mira, yo me voy a dedicar al manejo del perejil, ¿verdad? Y yo al manejo del cilantro. Y al final de la temporada, pues cambiamos, porque de esto se trata. Y los niños, Carolina, es un tema que yo no quería dejar afuera de esta plática, forman un papel importante en el huerto familiar, en el huerto urbano, en el huerto tradicional. Cualquier huerto que vayamos a hacer es importante. Mis hijos, esta cosita que es el rociador, el rociador, les encanta echarlo y como hay que echarlo 3 veces al día, se pasan echándolo. Les encanta ir al huerto con la carreta, meter las cosas, cosecharlo. Cuente lo que hizo. Es una aventura. Cuente lo que hizo su hijo con su primera cosecha de café. Ah, sí. Ese Sebas, el Sebas, cuando hizo su ensayo, unos palitos de café, él vino y empezó a recolectar todos los rojitos y demás. Se pasó 3 días trabajando mi muchachito en el proceso del café. Lo recolectó, lo despulpó, lo lavó y así se fue, ¿verdad? Lo puso a secar, lo tostó. Sí. Lo tostó, usted vio las fotos, ¿verdad? Sí, Claro. sí. Entonces lo tostó y al final pues lo molimos y de todo ese trabajo de esos días le salió 1 libra de café, imagínense. Esa libra de café vino y se la llevó a mi suegra y mi suegra pues algo desconfiada porque ella sí sabe tomar buen café. Ay, qué lindo, mijito, qué rico huele, porque olía bien bonito porque lo dejó fermentar bastante. Y cuando mi suegra hizo su primera taza de café, le encantó el aroma, le recordó a toda su infancia, niñez, y dice, este café no lo había tomado desde hace mucho. Y sacó un billete y le pagó su libra de café, muy bien pagada, y le dijo, mira, mijito, es uno de los mejores cafés que yo he tomado. Entonces, de ahora en adelante, de ese día en adelante, él está muy pendiente, sabiendo que el fruto de su esfuerzo trae felicidad, trae trae lucro y trae muchas cosas. Entonces, los huertos no tienen que ser vistos desde una perspectiva solo trabajosa, sino una perspectiva familiar, humana, de comunión y también con fines de lucro. ¿Por qué no? Porque si yo me esfuerzo en un cultivo,
puedo venir y realmente ganar. Claro. Alguien más dice, buenas tardes, estamos iniciando nuestro huerto en casa. Mi esposo hace germinar en botecitos y luego lo trasplantamos a una caja tomatera. De hecho, ya estoy aprovechando el perejil. Forramos las cajas con plástico negro y le hemos puesto tierra mezclada con piedra poma. ¿Estará bien? Sí, lo que pasa es que hay que ir viendo también cómo está la tierra, porque la tierra no solo necesita la piedra poma, es para un tipo de filtro y para aportar un poco de nutrientes, sino que también necesita materia seca, que a veces se nos olvida poder utilizar esas plantas como que fermentadas, no sé si me logro explicar, como el pino, ¿verdad? Ese pino que está a color marrón. Ese color de hojas secas es tan importante para poder producir una buena floración. Entonces, es importante ver los nutrientes. Hay unos kits que venden en internet que son unas cápsulas donde uno puede ir midiendo la acidez y lo que le hace falta a las plantas. Entonces son kits de 3 botecitos con una cápsula donde uno adiciona ahí la tierra y un poquito de agua y le va dando una tonalidad. Entonces realmente esto es una industria que uno puede ir como que conociendo, y si se quiere dedicar uno a esto, vale la pena ir aprendiendo. Yo creo que los huertos no tienen límite. Es como es un arte poder hacerlo, y esto es al gusto del cliente. Quien quiera sembrar lechugas, pues va a sembrar lechugas. Yo aquí tengo mi planta de cebollín que la cargo desde que nos casamos con mi esposo, y me la llevo por todos lados. Y mi planta de cebollín ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y a todo le trato de echar cebollín. Entonces, son cosas que uno puede irse encariñando con lo que uno le va gustando, ¿verdad? E ir haciéndolo. Entonces, yo creo que el huerto es una terapia, es una terapia donde uno puede enterrar muchas emociones, sacar muchas otras emociones y disfrutar de esa gran bendición. Y en esta época que estamos viviendo y en la que viene, si usted sabe sembrar y cosechar, va a ahorrarse bastante plata y va a vivir de una forma saludable y nutritivamente. Todavía tengo otras preguntas, Carol, pero necesito hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Carol Sanchinelli. El tema de hoy son los huertos urbanos. Hay contenido para compartir. 5511-9890 es el teléfono del WhatsApp, donde se lo pueden pedir a Judith con la palabra contenido. Y el link lo pueden descargar directamente en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. El tema, huerto urbano, 10 consejos para empezar. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Carol Sanchinelli. El tema de hoy, huertos urbanos. Tanta cosa para aprender, Dios mío. Yo no sé si me motiva o me desinfla, la verdad, Carol, con tanta información que uno desconoce, pero he ahí el porqué, el excelente resultado o el fracaso a la hora de uno emprender un tema como estos, ¿verdad? ¿Aló? Caro. Ay, mi gorda, se quitó los audífonos, Carol. Sí. Ahí estamos ya. Le digo que no sé si me anima o me desanima con toda la información que uno desconoce para ponerse en estos lares, ¿verdad? No, esto es de animarse, eso es de tirarse. Es como cuando uno entra a una piscina y no sabe nadar, Carolina. Esto es como todo en la vida. El punto es que mientras más conocimiento tenga uno, va a hacer menos errores, porque la naturaleza es la que manda aquí, no soy yo.
Entonces, mientras más conocimiento tenga yo de esa naturaleza, que muchas veces es impredecible, ¿verdad? Porque si ustedes miran, aunque sean los expertos guatemaltecos del café, han quebrado muchos por la roya, porque es la naturaleza, ¿verdad? Entonces yo nunca voy a poder tener algo perfecto y controlado, pero sí voy a tener algo que va a ser de mucha satisfacción, finalmente de prueba y error, pero con bastante aprendizaje al final de tantas. Si uno mira a los agricultores en nuestro país, no se formaron en una generación, se formaron de muchas generaciones. Es herencia de todas las personas que están trabajando el cultivo. Y aunque hayan mega ingenieros y demás, muchas veces los que más saben es por la propia experiencia. Y a veces el agricultor le enseña al ingeniero que sabe la teoría, pero la práctica es lo que hace al maestro. Y yo creo que en huertos y en huertos urbanos, en algo tan sencillo como una bandeja de brotes, pues es tirarse al agua. Y esas las venden, ¿verdad, Carol? Son un montón de cuadritos que las venden así. Esos son semilleros, pero uno puede utilizar eso. Las bandejas que yo tengo es... Yo vi una cosa que usted mostró que era como un plato desechable, partido en 4. Sí. Aquí está, mire. Es plástico, ¿verdad? Sí, es un plato como partido en 4 donde yo pongo, pero puede ser de 1 en 1. Entonces es una bandeja donde se deja ahí la semilla. Yo les voy a compartir la foto de mis cosas que yo tengo aquí y esto es de animarse ustedes. Uno puede sembrar en una bolsa de plástico. Las de almácigo, las bolsitas negras. Sí, puede sembrar o en una bolsa, pongamos una bolsa del súper, de esas bolsas plásticas que uno quiere reciclar. Mire, usted váyase a sus bolsas, vaya a ver qué tiene de reciclar. Frascos, botellas, cosas de Suavitel, todos esos recipientes plásticos ahí. Los botes de cloro, por ejemplo, latas. Quíteles encima, lávelos bien, desinféctelos, páseles un poco de vinagre para quitarles todo lo que pueda. Con un cuchito calientito o un atornillador caliente, le hace agujeros abajo para que drene, ahí le pone su piedra poma y ya empieza su tierra. Puede comprar tierra abonada, puede hacerla usted, o ¿por qué no irla a sacar del jardín? Experimente, hágalo con sus hijos. Tiene que tener herramientas muy sencillas que puede encontrar en un montón de lugares que no necesita, y si no, con sus manos, con unos guantes. Eso sí le recomiendo usar guantes, porque recordémonos que en la tierra están todos los parásitos habidos y por haber, y no necesitamos ahorita enfermarnos, ¿verdad? Entonces, el contacto con la tierra es importante, ¿verdad? Por el grounding que es tan famoso, ¿verdad? Agradecer todo lo que tenemos y el contacto, pero también en este momento yo sugiero utilizar guantes, ¿verdad? Yo soy una que meto las manos, fíjese, Carolina, me encanta jugar tierra, me encanta. Pero ahorita en estos días yo no me quiero enfermar de nada y me he estado poniendo guantes, y a mis hijos también. Pero pues realmente de eso se trata, el convivir con la tierra, el trabajarla, el disfrutar de lo que ella nos da, es el reto de tener un huerto. Ok, en la siguiente pregunta dice: hola, buenas tardes, excelente programa. Quisiera saber cómo combatir la gallina ciega. Tengo huerto en casa, pero la peor plaga y que no logro acabar con este bicho, sobre todo cuando son gusanitos en su primera etapa de crecimiento y se meten en el tallo. Un consejo, por favor. Muchas gracias. Eso es bien complicado, bien complicado. Mire, a nivel orgánico es la ceniza, a nivel orgánico, pero hay pesticidas
gruesos que la matan. El asunto es que si son rosales, que si son ornamentales está bien, pero a nivel de huerto lo único que hay es irla sacando y darle vuelta a la tierra e irla sacando y trabajar mucho en la acidez de la tierra, ¿verdad? Ponerla lo más básico que se pueda para que ella no habite ahí, ¿verdad? Okay. Dice, buena tarde, disculpen, tengo un árbol de aguacate, pero no ha dado aguacates, ya tiene como 10 años el árbol. Les comparto que una vecina tiene su árbol, florece, da aguacates, casi no lo cuida. ¿Qué debo hacer? Ustedes hablan de plagas, pero ¿en cuánto tiempo sana un jardín pequeño o una planta? Saludos atentamente, Alejandra. Bueno, aquí tengo a mi esposo, el experto en aguacate. Ay, no me... Es el don aguacate. Hola, Pablo. Aquí está. Hola, ¿Qué Pablo. tal? Hola, ¿Qué Carolina. tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Acércate más. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Mira. Bien, gracias. Gusto de verla, ¿cómo ha estado? Bien, gracias, Pablo. Aquí que quieren saber con los aguacates, que yo le decía a Carol hace un rato que yo no sabía que en los árboles frutales había macho y había hembra. Y esta señora dice que tiene un árbol de aguacate que no ha dado aguacate, que ya tiene como 10 años su árbol, y que el de su vecina florece, da aguacates y casi no lo cuida, que es lo que debe de hacer. Dice, ustedes hablan de plagas, pero ¿en cuánto tiempo sana un jardín pequeño o una planta? Pues normalmente la experiencia con los aguacates nos ha llevado alrededor de unos 4 a 6 meses poder tratar una planta de aguacates, porque es una planta muy, muy delicada. Ahora, si no está dando, primer paso es saber cuánto tiempo lleva de sembrado su aguacate. 10 años. 10 años. Ok, Debe no, ser entonces macho. debe ser macho. Esos machos. O sea que solo le sirve para el de la vecina, Normalmente compañía a del los de la 2 vecina. año y medio, 2 años empieza a ensayar un aguacate. Solo extraído de la vecina. Ay, mi gordo, Sí, entonces le que está haciendo pida el su favor cuota. a la vecina, mire, de que su palo de aguacate esté grande. Sí, diga gracias a mi árbol que es su novio pasando unos aguacates a cambio. Ahí está, mire, deberían de asociarse, dígale, que le habla a la ¿Verdad? vecina. Ay, ok, no, para mí sí fue una triste noticia pensar que habían árboles machos. Yo pensaba que en esos, en las plantas no existía eso, porque ellos no van a dar nunca fruto. El 15%. Sí, ahí está solo el 15%. En teoría es que son machos, mire. Bueno, Muy bien. pues malas noticias, mi querida señora, entonces. Solo es esposo del árbol de la vecina. Sí, lo que puede hacer es sembrar, puede agarrar y volver a iniciar el proceso. Le llevará alrededor de 1 año y medio a 2 volver a iniciarlo, o que busque una buena planta de aguacate. Se recomienda una planta certificada, y ahorita el aguacate que está muy de moda es el aguacate Hass. Y ella busca una buena planta, prepara su tierra con todos los consejos que dio Carol hoy, y ya pudiera empezar a planificar que de aquí a un tiempo puede estar cosechando hasta 400 aguacates por cada árbol. Una pregunta, si uno no quita su árbol que es macho y siembra otro cercano a él, no pegadito, pero cercano a él, podría ser que ese siguiente si fuera hembra y necesita... Sí, así es. La posibilidad es baja en cuanto al porcentaje, ¿verdad? Es 15%. Ahora, cuando alguien va a sembrar 2 árboles juntos, y máxime que son de aguacate, se tiene que dejar un espacio de unos 4 a 5 metros, Sí, porque los son árboles grandes. crecen demasiado, Sí, si son no, grandes. le quitan nutrientes uno a otro. Ok, bueno, pues gracias por el dato, Pablo. No, qué gusto verla, ¿veo? Igualmente. Se mira muy bien, la felicito, y a ver cuándo tenemos el gusto de tenerla por acá. Sí, ahí vamos a hacer el espacio con Álvaro para llegar a verlos nuevamente. Bueno, Feliz pues tarde. igualmente. Pues esa era la última pregunta, Carol. Voy a poner toda mi intención en conseguir un manzanal hembra. Sí, es mejor, lo que uno a veces tiene que ir aprendiendo es que si un árbol no funcionó ahí y una planta no funcionó ahí,
sáquela y pruebe en otro lado. Tal vez ahí no está a gusto. Pero, y si no, pero en el caso entonces, de Carol, pero en el caso de mi árbol que a mí de más de 2,5 metros, ¿qué lo voy a andar sacando? ahí es solo podarlo y sacar todo de raíz y hacerlo leña, diría uno. ¿verdad? Ay, no me diga eso. Sí está hermoso. O hacerlo decorativo, ¿verdad? Solo dejarlo decorativo y colgarlo y saber que es ornamental. Entonces ya lo puede ponerle tilancias o ponerle parásitas en todo el árbol, porque el árbol puede vivir y funcionar ornamentalmente. Ok. ¿verdad? Ok, usted va a poner sus fotos Sí. entonces en el T Doctor acá de Facebook. Sí, sí. Solo, Carolina, tengo un regalo para las 10 primeras personas que puedan, que quieran comprar cualquiera de nuestros productos. Les hice un kit de semillero para poder empezar su huerto. Entonces, de las semillas que yo utilizo, hice bolsitas para que puedan empezar y motivarlas, porque esto se trata de que empecemos con algo. Que nos nutramos y que iniciemos todo esto. Entonces les hice ahí un pequeño kit para iniciar, ya sea brotes o empezar su huerta. Y eso lo ven directamente con usted en su página de Facebook, T Doctor acá. Sí, las primeras 10 personas que compren, yo les voy a regalar su kit. Ok. Ahí pueden ustedes contactar a Carol o también en el WhatsApp 5152-1010. Repito el WhatsApp, 5152-1010. Será hasta una próxima oportunidad, Carol. Entonces, gracias por toda la información que compartió hoy con nosotros. Y mándeme cómo quiere hacer su huerto y se lo podemos diseñar. Mándeme el espacio, en dónde está el sol, dónde sale todos los recursos que usted necesita y le puedo dar una idea. Juan Pablo se ríe de mí porque me agarro la cabeza, Dios santo, porque a mí usted póngame a buscar norte, sur, este, oeste y sabrá Dios dónde queda qué. Pero sí estoy pensando, mi casa, mi puerta principal da al norte, entonces este queda norte, sur, este queda en el este donde sale el sol, pero después de eso hay una cosa de bambú, una plantación de bambú muy grande. Y abajo, después, está el barranco, que tiene los pinos. Ahorita está chapeado, pero tiene árboles de pino muy, muy lindos. Entonces, tiene la capilla enfrente. Sí le da el sol, obviamente, de mediodía, pero le puedo mandar fotos, porque sí quiero empezar. Y si no, pues me voy a ir a otra parte más chiquita de mi casa y a lo mejor me voy por un huertito vertical. Hidropónico. Sí, vertical, ¿verdad? De esos de madera que están pegados a la pared. Esa puede ser también una opción. ¿Mande? Con pallets. Sí, con eso. Así que, pero sí tengo ya, ahorita ya me llama la tierra. Si algo yo no hice de chiquita porque me daba extremo asco, era jugar tierra. Entonces, fue hasta el 2012 que tuve contacto con la tierra cuando me fui al centro de Corea, donde pude darme no solo cuenta de cómo era que funcionaba todo esto del cultivo de las plantas, sino que también cómo cosas que brotaban de dentro de mí, que tuve oportunidad de sanar también, ¿verdad? Así que es terapéutico esto y quiero hacer caso al llamado que la tierra me está haciendo, porque estoy viendo esto como vida, Carol. Todo lo de las plantas, los frutos, todo eso es vida, y es la vida a la que me está llamando, ¿verdad? Entonces, gracias por Es todo nuestro esto. diseño original, es Sí. nuestro diseño original y mientras más contacto tengamos con eso, más nutridos vamos a estar en todo el sentido, ¿verdad? Claro, sí, porque hasta la parte espiritual y emocional se sanan ahí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Carol, y hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.